El término soberanía es uno de los conceptos básicos en el estudio de las relaciones internacionales. La primera referencia que tenemos de él en el ámbito académico, profesional, del estudio de la vida internacional, la tenemos a partir de Jean Bodin, quien en 1576 había atado de alguna forma el concepto de soberanía a la capacidad de decidir. Era soberano aquel que tenía la capacidad de decidir, de establecer cuáles eran las riendas de su destino, de establecer cuál era el camino hacia el futuro que deseaba, de poder vallar cuál era el sendero que quería recorrer. A lo largo de los años, esta definición se ha ido consolidando, se ha ido alimentando y hoy llega a nuestros días atada a conceptos un poco más modernos, pero que tienen la misma dirección. Hoy se equipara el término de soberanía o se habla de que un Estado es soberano cuando se dice que tiene capacidad para decidir por sí mismo, que tiene la capacidad para poder establecer cuál quiere que sea su camino. Los conceptos como autodeterminación, autoafirmación o incluso el de autonomía aparecen de forma equivalentes al concepto de soberanía. Ahora, nosotros podríamos preguntarnos, ¿tiene sentido hablar de soberanía en este momento? Luego de los avatares y de los vientos con los que la globalización ha sacudido a los estados-nación, ¿tiene sentido seguir hablando de soberanía? ¿Son nuestros estados actuales soberanos? Cuando se habla del debilitamiento o incluso de la desaparición de los estados soberanos, ¿se está hablando de esos constructos sociohistóricos o se está hablando de su capacidad para decidir de forma autónoma y solitaria los destinos de cada uno de los pueblos? Estas son preguntas que aparecen entre los estudiosos de las relaciones internacionales y nosotros nos hacemos carne de ese debate. Para ello nos vamos a asistir en un autor fundamental del estudio de la vida internacional como es Stephen Krasner. Krasner es docente de la Universidad de Stanford y él ha desarrollado una batería de conceptos abriendo el término de soberanía, quitándonos desde esa zona de confort habitual para los estudiosos y para los no legos de las relaciones internacionales, que asociamos rápidamente el concepto de soberanía con esto, con autonomía, con autodeterminación. Él dice, en realidad el concepto de soberanía esconde 4 significados posibles. Y esos significados le dan amplitud, un abanico de actuación mucho más extenso, mucho más rico al concepto de soberanía. A poco de comenzar el texto de Stephen Krasner, ustedes van a encontrar que él presenta primeramente un pequeño mapa mental, ¿sí? Extraído de 2 autores que no pertenecen al ámbito ni de la ciencia política, ni de la teoría política, ni de las relaciones internacionales. Él se asiste en el mundo de los estudios organizacionales y cita una tipología que nos brinda Margie Olsen, dedicada a poder entender cuáles son los modelos de actuación que tenemos los humanos, cómo podemos registrar nuestras conductas. Y él dice, aquí ustedes tienen 2 modelos bien diferenciados. Por un lado está la lógica de las consecuencias esperadas y por el otro lado está la lógica de la pertinencia. La lógica de las consecuencias esperadas intenta rescatar esa conducta racionalizadora que tenemos los humanos, ¿sí? Esa conducta calculadora, muy propia del ámbito racional, pero que tanto la teoría política como la economía ha tomado para sí y ha desarrollado distintas perspectivas y distintos abordajes teóricos. Tanto en el ámbito de la economía como en el ámbito de la ciencia política, ustedes van a encontrar análisis vinculados a la conducta racionalizadora de los individuos.
estableciendo cuáles son los pasos que debieran seguir, si esto es racional o no, un cálculo acerca de cuáles son los costos y cuáles son los beneficios de tomar determinados caminos de acción. Y esto siempre guiados por una especie de análisis costo-beneficio propio de la economía, pero que también se ha extendido a otras disciplinas. Eso por un lado. Por el otro lado, nosotros tenemos la lógica de la pertinencia. La lógica de la pertinencia en realidad se ata a identidades, a roles, a reglas. Y es en este ámbito en donde hipotéticamente algunos actores internacionales se desarrollan. Cuando empezamos a caminar un poquito las páginas que nos brinda el texto de Stephen Krasner, él rápidamente nos advierte que en el ámbito internacional lo que domina es la lógica de las consecuencias esperadas. Y él esto se lo atribuye a dos elementos fundamentales para el análisis internacional. El primero, la ausencia de una autoridad superior. Y el otro elemento fundamental en esperar que la lógica de las consecuencias esperadas sean dominantes es la ausencia de alguna forma de reglas claras, de reglas contundentes, y por otro lado, y también atado a esto, la existencia de asimetrías en el ámbito internacional. Entonces ya tenemos una primera definición propia de este mundo, de la cosmovisión que tiene Stephen Krasner. Si nosotros tenemos dos lógicas de actuación, por un lado la de las consecuencias esperadas y por otro lado el de la pertinencia, atadas a roles, atadas a reglas, debemos esperar que los estados y sus gobernantes estén movidos por la primera, la de las consecuencias esperadas, que tengan en su abanico de actuación pendiente si la acción a tomar tiene algún impacto entre sus pares, si el camino a tomar les brindará más mieles que sinsabores. Y este análisis es fundamental en la lógica que tiene Stephen Krasner al momento de analizar el sistema internacional. Les decía que una de las principales potencialidades que tiene el texto de Krasner es que abre en cuatro significados, el término soberanía. El primero de ellos está vinculado a lo que Krasner denomina como la soberanía legal internacional. La soberanía legal internacional está vinculada al reconocimiento mutuo entre los estados. Nosotros vamos a encontrar en el medio internacional muchas veces que los estados, a partir de pactos, de tratados, de cartas, buscan de alguna forma ser reconocidos por sus pares. Y esto les da un ámbito de actuación mucho mayor en el mundo y en el tablero internacional. El segundo concepto fundamental o significado de Stephen Krasner relativo a la soberanía es la soberanía westfaliana, propia del Tratado de Westfalia, una cuestión que nosotros hemos estado analizando en nuestra materia. Y aquí el concepto fundamental tiene que ver, por supuesto, con la autonomía, pero más que nada con la autonomía, con la exclusión de terceros acerca de lo que nosotros decidamos para nosotros mismos. Recuerden que los estados soberanos que construyen el Pacto de Westfalia allá por 1648 buscaban de alguna forma construir un mundo nuevo, y ese mundo nuevo era de alguna forma tirando por la borda la sociedad cristiana internacional, en donde el Papa era una autoridad suprema, fundamental para mantener el orden, para mantener las buenas relaciones entre aquellos protoestados-nación de fines del siglo XVII. En este caso, nosotros tenemos una apuesta fundamental por la autodeterminación, por la exclusión de terceros sobre las cosas que nos competen.
Las cosas que terminan haciendo que nuestros estados tengan una forma y no otra. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con su modelo sociopolítico o incluso el modelo de régimen económico. El tercer significado en el texto de Stephen Krasner relativo a la soberanía es la soberanía interna. La soberanía interna la asociamos con los distintos modelos de regulación y de organización de la vida comunitaria en nuestros estados. Por ejemplo, qué sistema educativo vamos a tener, qué sistema judicial vamos a tener, qué sistema de seguridad vamos a tener. Eso es parte de la soberanía interna para Stephen Krasner. El último significado relativo a la soberanía expuesto por Stephen Krasner es la soberanía interdependiente. Las primeras están relacionadas, los primeros significados están relacionados con la legitimidad. En este caso, la palabra fundamental o el concepto fundamental es el control, porque la soberanía interdependiente nos acerca a un interrogante fundamental, nos interpela sobre cuál es la capacidad que tienen los estados actualmente para controlar los flujos transfronterizos. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos hablar, por ejemplo, de dificultades que tienen los estados para poder mitigar los males relativos con la trata de personas, con el narcotráfico, o por ejemplo para combatir la contaminación, la pesca indiscriminada en nuestros mares? Todo eso nos interpela acerca del control que tienen los estados actuales sobre parte de su vida económica, política, cultural o social. Estos cuatro conceptos, insisto, la soberanía legal internacional, la soberanía westfaliana, la soberanía interna y la soberanía interdependiente construyen distintos combos para cada uno de los estados. Es más, es posible que nosotros podamos encontrar que algunos estados resignan parte de una de estas soberanías para poder alcanzar o para poder acumular mayores contenidos en otra. Es como si fueran cuatro distintos recipientes y cada uno de los estados va eligiendo la mejor combinación posible. Ahora Stephen Krasner nos entrega a nosotros una aseveración lapidaria. Él nos dice que muchas veces vamos a encontrar, no por obra de los pueblos, sino por obra de los gobernantes, que los estados resignan soberanía westfaliana, esta soberanía relativa a la exclusión de terceros, para saber quiénes son los árbitros últimos de la conducta de nuestros pueblos, para poder adquirir reconocimiento por parte de otros estados, por parte de otros pueblos, por parte de otros gobernantes. Esta es una debilidad en última instancia que muestra el mundo actual. Para Stephen Krasner, esta es la forma más icónica que tiene la hipocresía organizada. En última instancia, esa hipocresía organizada no es otra cosa que este fantasma que todos creímos construir en torno de la soberanía. Krasner va a ser lapidario y nos va a decir que todos los estados creen gozar de soberanía. Pero cuando nosotros nos metemos de lleno en los contenidos de la soberanía, encontramos en general, por no decir en la totalidad de los estados, que no gozan de soberanía. Algunos se encuentran debilitados por el lado de la soberanía legal internacional, otros se encuentran debilitados por el lado de la soberanía interna, otros tienen poco control sobre lo que pasa en los flujos transfronterizos,
No solo en el ámbito, por ejemplo, del narcotráfico, sino que podría pasar en el ámbito de las finanzas o en el ámbito del comercio, no solo de las actividades ilegales, sino también de las actividades legales. Ahí los estados tienen fuertes deudas con el control de esas actividades. O podría estar pasando que algunos estados ven debilitadas sus posiciones en el ámbito de actuación de la soberanía westfaliana. Ningún estado, para Stephen Krasner, es totalmente soberano. Todos, absolutamente todos, ven debilitadas sus posiciones. Y estas soberanías se ven violadas rutinariamente. Esto le permite a Stephen Krasner hacer un ataque directo tanto a los neorrealistas como a los neoinstitucionalistas o neoliberales. Él le hace un ataque directo y le dice que ninguno de los dos ha entendido hasta este momento cuáles son los contenidos reales de la soberanía. Los neorrealistas tienen ciertas reservas respecto a la perdurabilidad que tienen las reglas. Recuerden que al estar sometidos todos los estados a ese cálculo político para poder llevar adelante sus intereses y sus objetivos, las reglas pasan a tener un valor infinitamente menor. Y por otro lado están los neoinstitucionales o incluso los globalistas, que analizan de que las reglas en última instancia terminan coercionando la actuación de los estados. Entonces estas son importantes y son definitorias a la hora de establecer qué es lo que los estados no solo pueden hacer, sino en definitiva hacen en el tablero internacional. Para Stephen Krasner, ninguna de las dos posiciones ha comprendido cabalmente lo que está pasando. La soberanía, en última instancia, es una pretensión a la que ningún Estado pudo alcanzar en estos años. Ni pudo, ni podrá. Porque sistemáticamente, al menos uno de estos contenidos se ve violado. En particular, él pone el foco en la soberanía westfaliana. Pone el foco en la soberanía westfaliana porque trata de un contenido fundamental, el de la exclusión de terceros sobre nuestras propias cosas. Y él señala con una pluma magistral que muchas veces la soberanía westfaliana se ve atentada, se ve debilitada por la acumulación en la soberanía legal internacional. Y nos advierte de que muchas veces vamos a encontrar a los estados a través de alcanzar acuerdos, alianzas, tratados, convenciones, simplemente pactos, ver debilitada la soberanía westfaliana. Por lo tanto, ningún estado es totalmente soberano. Tanto para Krasner como para sus seguidores, esto no debiera alertarnos mucho, no debiera ni siquiera ponernos en alerta, porque esta compatibilización que se produce entre la soberanía westfaliana y aquella acumulación en la soberanía legal internacional es un ejercicio propio de la vida política. Todo el tiempo nuestros gobernantes van a estar tratando de buscar el equilibrio, un equilibrio lógico, pero un equilibrio también que no tiene recetas y no tiene respuestas contundentes. Todo el tiempo nosotros debiéramos apelar a la inteligencia, a la imaginación, y en términos neorrealistas también a la astucia de nuestros gobernantes para entregarnos las mejores respuestas posibles. Pero todas estas serán imperfectibles, serán impuras,
todas ellas podrán someterse a examen. Ninguna de ellas tiene la perfección al alcance de la mano. Básicamente porque ninguno de los estados está en condiciones de asegurar ese paquete ideal que nos ofrece la clasificación brindada por Krasner. Ninguno puede entregarnos activos plenos en el ámbito de la territorialidad, en el ámbito de la autonomía, en el ámbito del reconocimiento y en el ámbito del control. Ese paquete completo que exige la soberanía, difícilmente podamos encontrarlo en algún estado, inclusive los más poderosos, dice Stephen Krasner. Por último, quiero recuperar estas dos ideas fundamentales del texto que tenemos asignado para estudiar la soberanía y sus significados. El primero, que para Stephen Krasner, la lógica que domina la actuación de los estados es la lógica de las consecuencias esperadas. Esto es, cada uno de los estados persigue sus intereses y para hacer esto busca el mejor camino posible a partir de una conducta racionalizadora. El segundo elemento fundamental es que no tenemos un solo concepto de soberanía, sino que tenemos 4 significados de soberanía. Y desplegados esos 4 significados de soberanía, junto a Stephen Krasner, podemos encontrar de que es una tarea tremendamente difícil para los estados asegurar su soberanía. Y si acordamos con Stephen Krasner, aún en este tiempo, hoy, pero también como ayer, ningún estado es plenamente soberano.